A ver, buenos días a todos, y a los que estáis y a los que no estáis. Esto es para que nos pongamos un poquito las pilas con los presupuestos y sobre todo para que las entendamos un poco. Y tenemos a Nekane, que es una maravilla en este aspecto y nos va a echar una mano grandísima. Nada más. Bueno, pues el tema de los presupuestos, como dice la introducción de la ponencia, son el instrumento clave de política social, son el elemento más clave. O sea, cualquier programa de gobierno, o sea, se recoge en el presupuesto, o está ahí o no existe. Para hacer el seguimiento de cualquier ideología, de cualquier cosa, o sea, a nivel histórico solo tenemos que analizar los presupuestos de ese partido. Una cosa son, lo digo, los discursos, las teorías, y otro es lo que aquí se plasma. Lo que no existe en el presupuesto, o sea, de gasto o de compromiso, pues realmente es papel mojado. Entonces, a los presupuestos, para que veamos la importancia, nos acercamos. Yo siempre lo hago a través, esto ya os lo había pasado la otra vez, pero bueno, me parece básico, de chequear la democracia. O sea, se habla mucho de democracia, pero no se habla nada de democracia económica. O sea, de ese nivel de acumulación que existe, o sea, quién toma las decisiones en economía, quiénes son los grandes beneficiados del juego económico. Entonces, lo primero que hay que hacer para chequear la democracia en cualquier lugar es ver la distribución de la renta. La distribución de la renta no es nada más que ver la riqueza que se genera en un entorno. Puede ser el PIB local, o sea, vosotros tenéis datos que os habla del PIB de Erandio, o sea, de la riqueza que genera Erandio. Dividís esa riqueza que os lo están dando las estadísticas entre el número de habitantes, y os sale cuánto correspondería por persona. El número de habitantes, no estoy diciendo el número de trabajadores, Entonces, eso quiere decir que la cantidad que esté saliendo por persona, pues más o menos multiplicado por los números de miembros de un hogar, os saldría lo de un hogar. Entonces, vosotros veréis si eso se ajusta a lo que estáis viviendo o no, y desde ahí, ahora vamos a ver el caso de Euskal Herria con datos. Entonces, desde ahí podéis intuir la gran acumulación, que en la otra cara es la exclusión. Entonces, cuando vemos unas distribuciones de renta, de riqueza muy concentradas, el siguiente tema es decir, vale, esto nos lo da el mercado, este mercado salvaje globalizado, y los políticos nos van a decir, es el mercado. Entonces, es decir, desde lo político, ¿cómo podemos intervenir? Entonces, desde lo político se interviene, o sea, desde la economía política, desde tres grandes áreas. Un área sería todo el sistema de la recaudación, lo que llamamos la fiscalidad. ¿Por qué eso es importante? Porque fijaros, para que nos hagamos símiles, podemos pensar en toda la renta que se genera en Erandio, ese pan grande que hacemos entre todas y todos. Entonces tenemos un pan, lo queremos repartir. Si fuésemos justas, como somos las madres, más o menos calcularíamos bastante para darles a todos casi lo mismo, ¿no? Algunos se puede llevar unas migas más que otros, le daríamos lo mismo. Resulta que si tenemos un hijo muy glotón, muy fuerte, que está pegando a los pequeños, a los más desvalidos, y se lo lleva, nosotros llevamos, cojo tu trozo y te quito lo que estás cogiendo de más y se lo doy al que no ha llegado ni a la altura de la mesa. Esa sería la distribución. Entonces, el sector público, el sistema fiscal, lo que hace es detraer esos recursos al que los ha acaparado. Las grandes empresas, vale, yo pongo impuestos de sociedades fuertes, el capital es un glotón, yo pongo impuestos de capital fuertes, ¿entendéis? Y lo cojo. ¿A qué cesta lo he hecho? A la del presupuesto, porque el presupuesto, siempre nos hablan solamente de presupuesto-gastos, pero son dos partes que tienen que estar en equilibrio, ingresos y gastos. Entonces, el sistema fiscal me lleva, o sea, es la harina que me va a hacer más o menos grande el pan, o sea, cojo y lo llevo al presupuesto. Y a través del presupuesto trato de repartir o de marcar cuáles eran mis prioridades políticas. Si era la vivienda, si era la renta digna, ¿qué era? O son trenes de alta velocidad, o no sé, o campos de tenis para mis amigos. O sea,
todo se puede hacer y todo se ve reflejado en el presupuesto. Y además de eso, el sector público interviene con toda la legislación económica que nunca es neutral. La ley de trabajo, por ejemplo, dejando el despido libre, dejando las indemnizaciones como las deja, bajando el tiempo de percibir prestaciones de desempleo, todo eso es legislación económica básica, ¿eh? Entonces, el sector público es responsable de el resultado final de la distribución de rentas. Siempre se habla que hay dos momentos de la distribución: en origen, que la causa el mercado, y vale, podemos tener un mercado muy salvaje si todavía no nos hemos hecho socialistas, y el segundo redistribución es después de que llega el sector público y marco leyes estrictas para redistribuir vía salarios, vía pensiones dignas, vía rentas dignas de garantía de ingresos. Por esa parte con la legislación, y por la otra con el presupuesto te complemento lo que no te ha dado el mercado, no has podido conseguir. Entonces, por eso el presupuesto es clave en sus dos vertientes: quién paga y quién recibe. Entonces, un poco esto, para que lo vierais con números, lo paso muy rápido. Aquí, este cuadro ya os lo he pasado otra vez. Lo que vemos es el PIB de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Estaba en los presupuestos de 2016, son 70.461 millones de euros. No, es esto. Aquí serían millones, o sea, millones de euros. La población somos 2.173.000 a final de 2015. Se divide esto entre esto y da que a cada persona le corresponderían 32.400 euros. Persona, que os decía la otra vez, una pareja de pensionistas tendría que tener 64.000 euros. O sea, una pareja con dos niños tendrían que tener 128.000 euros. Entonces, por eso, o sea, es solamente intuitivamente dices, no hay nadie ni en mi barrio, ni en mi pueblo, o sea, esos deben de estar muy escondidos en Neguri, el del BVA y algún otro. Entonces, eso nos da idea de que si las medias son estas y la realidad es la cola que vemos, que existe la otra cola en la cabeza, o sea, la gran concentración de renta. Y sobre todo cuando ya analizamos los salarios medios anuales estaban y el salario es todo el coste salarial, os lo decía, es el coste de la seguridad social del empleador, o sea, no es lo que nosotros cobramos, no es nuestro neto de nómina, es todo el coste salarial medio anual, está en 27.000 euros, o sea, de las personas que trabajan está por debajo de esos 32. De los pensionistas está por debajo de esos 32. Luego vemos las grandes diferencias de género. Y ya lo que es el salario mínimo interprofesional está en 9.000, menos de lo que correspondería por persona. Y ya sabemos que en estos momentos ya en el Estado español más del 40% del mercado laboral está con el SMI. O por debajo del SMI, tanto contrato temporal. Y luego hay otro tema a analizar, que nos dicen, estos son los salarios medios, pero la media de la gente ya no trabaja 12 meses. Tú puedes tener un contrato que te digan, sí, 1.500 euros y trabajas 3 meses al año. Entonces, lo que habría que elevar ya es cuánto se lleva la gente al año. Entonces, si vemos ya no solamente quién gana menos del SMI cada mes, sino elevado al año, pues tengamos allá mucho más de la mitad de los trabajadores que al año se ganan menos de 9.170. Entonces, ¿cuándo nos corresponde esto? Ahí vemos quién se está llevando todo lo que falta. El PIB por persona son 32.000 por persona. Sí. Y lo de los pensionistas es aparte. Sí, esto ya es decir, por persona, si hacemos la distribución, estaba hablando del pan y el trozo. Si hiciéramos el reparto justo del pan, a cada uno nos tocaría esta parte. Y luego es decir, pero vamos a ver la gente normal, ¿qué se lleva? Y me voy a los trabajadores y las estadísticas lo que me dicen es el coste medio. Digo, pues fíjate, ya los que están en activo trabajando, esta es la media, muy debajo de ese trozo. Ya en el trabajo me están quitando trozo de mi pan. Si eres pensionista, porque o estás en activo o eres pensionista, si eres pensionista, ¿qué te llevas? Pues fíjate, la mitad de lo que te dicen que te toca, menos de la mitad.
Si la gente que está en el salario mínimo, que es la mayoría en estos momentos, de todos los que están entrando, pues fíjate, y aquí luego he puesto la renta básica 7.500, que es como decir, y si no estás ni de pensionista ni de asalariado y tienes todavía la suerte de que te están cubriendo por renta básica, ¿cuánto te llevas? Y fíjate lo que te tocaba, o sea, que te dan. O sea, por eso es al margen, es comparar cifras de lo que según la media nos tocaba. Y luego, claro, aquí están todos los menores de 16 años que quedan fuera del mercado laboral por ley, o sea que eso sería cero. Aquí hay un montón de gente, según el Eustat, más del 18% de la población en edad de trabajar, o sea, está en el 0% de ingresos. Bueno. Entonces, os decía que para solucionar todo esto, para reequilibrar, nuestro instrumento es el presupuesto. Por eso hay tanta responsabilidad con el elemento presupuestario. Es el instrumento de política más importante. No me cansaré de decíroslo. Pues se pueden hacer grandes debates en los parlamentos, se puede hacer, pero al final, o sea, aquí se está repartiendo el pan en las mesas de los ayuntamientos, del Parlamento Vasco o de diputaciones. Aquí se está repartiendo todo. Entonces, los presupuestos, bueno, como todos sabéis, tienen rango de ley, son de duración anual, que puede ser prorrogada. Me preguntabais, o sea, deciros que las prórrogas están contempladas porque se necesita, pero no puede ser nunca nada habitual y tienes que ser siempre consideradas como excepcional. Me estaban antes diciendo, pues parece ser que al Ayuntamiento de Erandio le puede interesar. Vamos a ver, ¿cuándo se prorrogan? Se prorrogan el primer año de Urkullu, estuvo prorrogado porque las elecciones fueron en noviembre y hasta que se hace un gobierno, igual te metes en febrero y dices, tiene que empezar el presupuesto y vamos a hacer prórroga. O estaba diciendo el caso de UPN, la última legislatura, que estuvo 3 años con el mismo presupuesto prorrogado, porque estaba en minoría, como va a estar ahora Rajoy, no tuvo consenso y no lograba sacarlos y prorrogaba el anterior. Son situaciones excepcionales. Pero si un gobierno, o sea, un gobierno de corporación local o desde donde sea, os dice desde el principio que puede optar porque le interesa prorrogar su presupuesto, sospechar. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un presupuesto que además pues han intervenido otro nivel de fuerzas, pues que sea expansivo en un tipo de gasto, o sea, o de inversión que ahora se pueda estar cuestionando, o sea, y que le interese que eso no vuelva a debatirse. Entonces, la prórroga quiere decir prórroga total. O sea, no podéis cambiar la renta básica, no podéis cambiar el compromiso de vivienda, ¿me explico? Es prorrogar, o sea, con todo lo que había. Y si le ha beneficiado el diseño que había hecho de reparto, o sea, qué cómodo que volverlo a prorrogar. Sobre todo cuando se plantean cambios en los ingresos. Si yo prorrogo un presupuesto, nunca puedo tocar, porque ya le he comprometido, por ejemplo, y luego veremos lo que son gastos de inversión. Entonces, cuando hay que hacer recortes, normalmente la metodología es lo que ellos llaman gasto ordinario, que es gasto en personal, pues no pongo sustituciones, mantengo gastos que hago de transferencias a las familias, ayuda a la euskaltegia, ayudas a comedores escolares, es decir, que siempre esos van a ser los elementos de recorte. Entonces, la prórroga puede llevar todos esos riesgos. Bueno, entonces, ¿qué información nos da el presupuesto? Podéis decir, eso no me lo da el local, pero yo estoy hablando de todos los niveles de presupuesto. Con el presupuesto, por ejemplo, el presupuesto del Estado, porque el SMI está en el Estado, si se coge el presupuesto del Estado, el presupuesto nos dice cuál es el salario mínimo interprofesional por ese año, cuáles van a ser las pensiones para ese año, o sea, cuál es la ley laboral vigente para ese año. Todo eso lo dicen los presupuestos, además de toda la política fiscal, que es la recaudación que han hecho, y cómo se comprometen con la vivienda, con todo. O sea, que todo está recogido ahí. Y bueno, lo que decía era eso, que todos los diseños tienen intereses de clase y de género. Y la responsabilidad de la izquierda es desenmascarar estos intereses, analizarlos siempre desde el concepto de clase, quién se beneficia de este presupuesto, tanto por lo que deja de pagar como por lo que recibe. Y luego, pues el análisis de género también nos revela muchas sorpresas. ¿El género quiere decir por femenino?
femenino y masculino. Sí, por femenino y masculino. Por ejemplo, ya es un tópico decir, cogéis por el presupuesto de gobierno vasco o de diputaciones, el de deportes, a quién le da las subvenciones, a qué federaciones deportivas, y os encontraréis atleti masculino, femenino, Bueno, entonces, la orientación presupuestaria 2008-2016, digo esta porque es la crisis, la gran mordedura que está haciendo la crisis a todo lo público, está ahondando en el desequilibrio social y territorial, responde claramente a las necesidades del capital, lo vamos a ver, y usan el partido político, bueno, a espaldas de la ciudadanía. Todo esto lo sabéis muy bien. Y para mí lo que es muy importante, que esto sí os voy a explicar bien, porque este es el discurso. De arriba abajo lo hacen todo. O sea, ¿cómo mienten? O sea, el discurso. Sabéis que ahora lo que importa, incluso con cualquier elemento para hablar del cese de la violencia y tal, dicen, no, es que tenemos que hacer el discurso, es quién hace el relato. O sea, lo importante ahora es el relato, no es la realidad, sino cómo la cuentan y cómo convencen. Entonces hay todo un relato, un discurso desde el poder con el tema de los presupuestos. O sea, todos empiezan igual. O sea, este año presentamos el presupuesto, el 70% se va a gasto social, el no sé qué, o sea, siempre empiezan con ese discurso. Entonces, eso es lo que os voy a enseñar para desmontar. O sea, el discurso está totalmente manipulado. Primero, manipulan la magnitud real de los gastos. O sea, los gastos los ocultan. Ahora os voy a enseñar cómo. Manipulan el concepto gasto social. Ahora os voy a enseñar lo que es gasto social y no es gasto social. Y además están ocultando nuestra verdadera medida con el lugar donde estamos, con la zona euro y con la Unión Europea. O sea, cuando nos quieren acallar, y esto lo usa muy bien el PNV, dicen, no, si es que en Euskadi, o sea, si vais a Andalucía, si vais a todo, claro, ya sabéis los problemas de todo el área mediterránea, en qué lugares de cola, entonces estamos en lugares muy de cola, también en Euskadi, de nuestra vecina Francia, y es, o de Bélgica, de lugares que tenemos el mismo tipo, por decirlo de alguna forma, de valores económicos, pero en valores sociales no, de variables económicas. Entonces, nos tenemos que comparar siempre con la media de donde estamos. Y las comparaciones, hacerlas siempre con Europa. Europa saca todos los indicadores regionales. Somos una región de Europa. Con el euro, si queremos saber si estamos bien o mal, la media de Europa. Y eso que Europa tiene, los países de Estonia, no sé qué, quiere decir que bajan mucho. O sea, que no os estoy diciendo una media, porque si hacéis la media con la zona euro, todavía estamos mucho peor. Bueno, entonces, para seguir como tema teórico que me parece importantísimo, tenemos que entender, porque aquí también nos vean con el presupuesto, es todo el entramado institucional vasco. A ver, en el entramado institucional vasco tenemos seis instituciones reales con poder, eso sí, cada una con un nivel de poder muy muy diferente, y que las que están arriba condicionan totalmente a las de abajo, están en el orden en el que condicionan. Entonces, por encima de todos tenemos la Unión Europea. La Unión Europea no solamente legisla, sino que la tenemos que pagar. O sea, porque habéis preguntado alguna vez los recursos de la Unión Europea, además con todo lo que tiene, ¿de dónde los saca? Bueno, pues la Unión Europea tiene un recurso propio que es un porcentaje del IVA. El IVA es un impuesto que se nos impuso cuando entramos en la Unión Europea. Entonces se lleva una parte de la recaudación del IVA, pero además se lleva aportaciones de todos los gobiernos, o sea, para la banca, para todo, o sea, marca cuotas de aportación. Entonces, estas flechas es quién aporta a quién. Entonces, la Unión Europea le aporta el Estado español, luego veremos lo que aportamos nosotros. Entonces, primero tenemos la Unión Europea, pero aportamos, y cuando digo aportamos, vais a ver cómo estáis aportando vosotras y vosotros, os aportáis directamente, o aportamos directamente. Entonces, bueno, el Estado español paga a la Unión Europea y recibe de la Unión Europea fondos estructurales, FEDER, fondos estructurales.
que ya, como hay otros países miembros y se nos pasaron los 20 años, se recibe poquísimo, quiere decir, somos aportadores netos. Bueno, después está el Estado español con toda su administración general no transferida, Seguridad Social, INE, o sea, todo. Entonces, aquí está el Estado español. Al Estado español le tenemos que aportar por todo lo que no tenemos transferido, ¿vale? Deciros que de los gastos totales de la Administración española, pues alrededor de un 70%, están sin calcular ahora, o sea, y posiblemente estemos ya más cerca del 80%, porque ahí está la deuda pública, que veis cómo crece. La deuda pública no tenemos transferida, la deuda pública del Estado también pagamos nosotros la parte. Entonces, como el 70% de los gastos del Estado no los tenemos transferidos, entonces luego os enseñaré, pagamos el 6,24%, lo está pagando la Diputación, ¿vale? Porque el Gobierno vasco es una administración históricamente fantasma, no, es así, no lo estoy queriendo decir nada, porque históricamente, o sea, sabéis que Ciudadanos decía, hay que eliminar las diputaciones entonces, porque ya están los gobiernos autonómicos, y es cierto, tenemos un entramado institucional repetido. Lo que sucede aquí es que las diputaciones son las históricas. Gobierno vasco no hubo hasta el 37 y duró muy poco el de Lehendakari Aguirre, y después, pues cuando volvió después del estatuto, en el 79, en el 78 se hizo el provisional, pero toda la competencia la tenían diputaciones histórica, tanto legislativa como de recaudación. Gobierno vasco no recauda, no tiene ninguna competencia. Entonces, quien recauda son las 3 diputaciones, quien marca la norma foral son las 3 diputaciones. Deciros que antes cada diputación marcaba su norma foral. El Gobierno vasco se las está comiendo y ya tiene un órgano que le llama de coordinación tributaria, que quieren aunar las 3 con la misma normativa, pero que sepáis que si Vizcaya quisiera hacer una normativa fiscal diferente a la de Guipúzcoa, diferente a la de Araba, y saltarse al Gobierno vasco, lo podría hacer, porque es su potestad. Otra cosa es sus pactos con Gobierno vasco, pero que nunca en materia fiscal os diga, me lo manda Gobierno vasco. O sea, en materia fiscal, en regular, tiene toda la competencia la Diputación, y para recaudar. Entonces, la Diputación, vía cupo, paga, y ahora vamos a ver qué cantidades paga obligada, a la Administración española y al Gobierno vasco, porque el Gobierno vasco no recauda. Entonces, la Diputación con lo que recauda pasa para aquí y pasa para acá. Después está ella misma, con todo su entramado competencial y de gasto, y sigue un entramado más abajo, que son los ayuntamientos, las administraciones locales, y en Araba todavía tenemos los concejos, que tienen también potestad, que vienen desde la Edad Media. Entonces, las diputaciones forales tienen que pasar fondos a ayuntamientos, y en Araba también a los concejos. O sea, que la recaudación se hace aquí y el dinero va para allá. Entonces, claro, tenemos que analizar todo esto, cómo se va el dinero, para entender, porque además estos son los primeros a los que hay que pagar. Es como una familia que tiene una hipoteca. Entonces, primero tiene que pagar la hipoteca y después, si nos quedamos sin comer, nos quedamos sin comer, ¿vale? Entonces, las obligaciones de pago primeras son las rojas, ¿vale? Obligatorias. Y luego ya tendremos abajo si nos queda. Entonces, primero, este entramado que esté claro. Bueno, entonces, entendiendo este entramado, decir que el debate presupuestario, primero, ya es parcial y antidemocrático. ¿Por qué? Porque, primero, no hablamos nada de los ingresos. En el ayuntamiento dicen, vamos a debatir el presupuesto, pero el presupuesto son ingresos y gastos. Y si me dices que solo me das 2, me estoy limitando a qué hago con 2, cuando no sé si me puedes dar 4, o cómo puedo conseguir 4 en todo ese entramado que me han montado. ¿Me explico? ¿Cómo me peleo por conseguir más o por cambiar este juego de poder? Entonces, lo primero es que el capítulo de ingresos os lo sacan del debate. Y después, cuando hablamos de los gastos, no se puede hablar de todos los gastos, solamente se habla de los que se dice que se van a repartir, y no de otra serie de gastos que ya están políticamente colocados y no permiten el debate. Entonces, vamos a ver
Perdona, ¿son a los que le llaman estructurales? No. No, luego vamos a ver. Es que voy a ver, los gastos fiscales los tengo aquí puestos algunos, para que entendáis, con Diputación lo vais a ver muy claro. Bueno, entonces, por hablar del debate de ingresos, del que no nos dejan hablar, ¿no? Del que está sacado al debate. Los ingresos, esto ya lo digo, esto las responsables son las diputaciones, ¿vale? Pero tendremos algo que decir como ayuntamiento cuando luego lo que pasan a mi ayuntamiento es un porcentaje de esta recaudación, bueno, de lo que queda después, ¿entendéis? Entonces no nos pueden decir que no nos interesa, ¿eh? Depende de esto para que tengamos. Entonces ahí es cambiar todos esos marcos, donde tenemos que potenciar toda la democracia participativa y la democracia de todos los cargos electos, que esto está afectando a vuestro ayuntamiento. Bueno, entonces, aquí vemos, bueno, lo que está caracterizando en estos momentos. Estos datos son de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, o sea, de la Comunidad Autónoma Vasca. El último dato de los inspectores de Hacienda del Estado era un fraude fiscal aquí que lo valoraban como mínimo en 13.560 millones de euros. En ese mismo año el presupuesto de Gobierno vasco no llegaba a 10.000 millones de euros, o sea, que esto era mucho más alto que el presupuesto. Solamente con quitar el fraude fiscal se doblaba todo el presupuesto. Bueno, luego, además del fraude, tenemos una legislación constante en la misma dirección, o sea, beneficiando, y no es una frase hecha, o sea, el que más tiene. En el IRPF, el impuesto máximo, o sea, el tipo máximo de gravamen, en las reformas sucesivas ha pasado del 56% que tenía en el inicio de la ley al 45%. En los tipos mínimos han pasado del 15 al 23%. La potestad la tiene Vizcaya, ¿eh? O sea, Vizcaya esto lo podría cambiar. Esto lo podría cambiar. Alquileres, bolsa, incremento de patrimonio, fijo 21%. Y todos los fondos de pensiones, PSVs, todos los fondos de inversión, el 1%. Alguien que está con el salario mínimo tiene un impuesto mínimo del 23%. Alguien que tenga unos pelotazos impresionantes en bolsa, tenga unos patrimonios impresionantes, o si sabe administrarlo bien y lo hace en fondos, solo pagará el 1%. Y si no, fijo el 21%, gane lo que gane. Esto antiguamente se consideraba dentro de la renta general y pagaba a lo que fuese, y lograron sacarlo y hacer una tributación aparte. Esto lo hizo Diputación de Vizcaya, las 3 diputaciones vascas, lo hizo también el Estado, pero ellas copian lo que quieren, dicen que tienen potestad, pero copian lo que quieren. Impuesto de sociedades, hemos pasado en general del 35 al 28, aunque no llega al 15 después de todas las vacaciones fiscales. Sociedades patrimoniales han pasado del 40 al 21, pymes han pasado del 35 al 24, o sea, solo es que veáis, y luego las pymes no llegan a pagar el 11%, dicen que tienen el 24%, y siempre lo quiero poner con el mínimo de trabajo. Y el IVA, que es ese impuesto que nos puso Europa, empezamos con el 12% y estamos al 21%, y lo que acaba de pedirle Europa a Rajoy es que lo tiene que subir en breve al 23%. O sea, que sepáis que viene en la próxima legislatura. Fijaros de esta suma. Esto a mí no tenemos consciencia, pero es así. Un trabajador, que estamos pagando ya IRPF, una trabajadora, o sea, estamos pagando ya esas retenciones en nómina que veis, o sea, mínimo 23%. Y cuando voy a comprar, si desgloso la factura y veo lo que era, aunque compre en el Carrefour, en el supermercado, lo que era compra y lo que era IVA, estoy pagando el 21% de la renta. O sea, de ese 100% que yo he sudado, ya me quitan 23 y me quitan 21. Un trabajador está pagando el 44% ya automáticamente desde su consumo. Y todo esto está fuera del debate presupuestario. Y estos son presupuestos, esto es hablar de presupuestos, porque es el capítulo de ingresos. Entonces, por eso es muy importante cuando se hable de la distribución saber quién paga. O sea, porque es decir, no, yo te estoy dando tanto de este pan. Es decir, ¿y quién ha puesto la harina a este pan? Si la hemos puesto nosotros. O sea, me tienes que dar mucho más porque encima le estás dando un trozo enorme al capital que no ha puesto nada de harina. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el tema de la presión fiscal? Esto sale mucho, a veces lo sacan en los presupuestos. La presión fiscal es dividir el impuesto final que pagamos
por todos los conceptos, o sea, toda la recaudación, para una diputación, claro, todo lo que recaudan impuestos lo divide entre su riqueza, entre su PIB. O sea, yo he recaudado 40 y he ganado 100, tengo una presión fiscal del 40%, ¿entendéis? O sea, toda la recaudación divido entre mi riqueza y sé cuál es la fiscalidad, así no podemos comparar países. Y lo que hemos visto es que desde la crisis la recaudación fiscal, lo que se ha recaudado Diputación, ha bajado, se está hundiendo, ha bajado casi un 10% la recaudación, por eso está bajando su aportación a ayuntamientos, a todo, pero, cuidado, la riqueza ha aumentado. O sea, ha utilizado la crisis para bajar los impuestos, para bajar la recaudación. En Río Revuelto, las empresas, vamos a ver ahora lo que pagan, no están pagando nada, o sea, lo vamos a ver cómo han bajado la cotización, pero están en crisis. Pero los datos económicos nos dicen que no, que la riqueza sigue aumentando y todos nos dicen los beneficios empresariales. Entonces, bajar lo que he recaudado cuando aumenta el PAN, quitar un trozo menor, quiere decir que estoy bajando toda la presión fiscal. Entonces, ¿a quién se la estoy bajando? Bueno, este solamente era un gráfico. Esta es la presión fiscal 2008-2016. ¿A quién se la estoy bajando? Porque si nos la bajan a nosotros, hasta nos va a encantar. Pues bueno, mirad, 2008-2016 Vizcaya, luego he puesto también datos de Vascongadas. En recaudación de impuestos directos le ha bajado, claro, de 3.600 millones a 3.400. Pero los impuestos directos son el impuesto de renta y el impuesto de sociedades, o sea, lo que ganamos los estos. Pues fijaros, el de renta, a pesar de que estamos menos trabajadores porque hay más paro, y a pesar de que los salarios son de mierda, o sea, que han bajado toda la precariedad, con lo cual, por masa salarial hay bastante menos masa salarial, a pesar de que ha bajado la masa salarial, el impuesto de renta ha pasado de 2.200 millones a 2.500 millones. Y el impuesto de sociedades, que son las que se están beneficiando y han aumentado todos sus beneficios sociales, han pasado de 1.100 millones a 750 millones. Estos son estadísticas que además tenéis el libro que, y bueno, las hace todos los años, las saca el Gobierno Vasco y Diputación cuando sacan los presupuestos. Los impuestos indirectos han bajado de 3.100 a 2.990. Pero vamos a ver, el IVA que pagamos, bueno, si ya lo sabemos, si nos subieron del 16 al 21 en la crisis, o sea, ha pasado de 1.900 a 2.000. Hidrocarburos, por poneros uno de los más conocidos, el impuesto a las gasolinas, pues ha pasado de 543 a 609. Otros impuestos indirectos no os voy a marcar, pero porque son muy de labores de trabajo, no sé cuánto, pues mirad también cómo se han hundido. O sea, que al final, si veis lo que pagamos los trabajadores, a pesar de que estemos en paro no sé qué, sube. O sea, que lo que se les está hundiendo es todo lo que está pagando el capital. Está aprovechando la crisis para sacar tajada. Este es el peso total de los impuestos. Bueno, se ve mal, pero es un poco lo que os he dicho. En el 2008 el IRPF suponía el 32,69 de la recaudación, o sea, de todo el IRPF. Digo, esto es que hay de decir, los trabajadores pagamos más del 80% en impuestos directos, y si le sumamos el IVA, pues pagamos más del 90% de todos los que se recaudan. Pero ya yendo por tipo de impuesto, el IRPF pagaba el 32,69% de todo lo que se recaudaba, y ahora ya es el 40% de todo lo que se recaudaba el IRPF. Y lo mismo con el IVA subido, que bueno, sociedades ha pasado de pagar el 16%, que ya era muy poco, a pagar el 11%. O sea, de cada 100 euros que se recaudan en Vizcaya, solamente 11 viene del capital. Por eso el 99% es nuestro. Bueno, otro elemento que os decía que no se tiene en cuenta como gasto de los presupuestos, y es lo que lleva a falsear todas las cifras. En los presupuestos, todos los gastos tienen que venir recogidos, todos. Entonces, lo que estaba haciendo la administración vasca, también lo hacía la española, hasta que la Unión Europea les dijo no os paso más, es que
hay una serie de gastos, las famosas vacaciones fiscales, por ejemplo, a las empresas, o la deducción que hacen vivienda. ¿Me explico? La deducción que hacen vivienda es un gasto, porque si no la hiciese, estaría recaudando eso y podía directamente gastar ese dinero de Diputación entre los que realmente necesitaran vivienda y en algo que se quedara en lo público. ¿Me explico? No incentivar. Entonces, todo lo que se llama vacaciones fiscales, bonificaciones fiscales, gastos fiscales, quiero decir, todo lo que según la ley puedo recaudar, pero dejo de recaudar, pues porque lo acuerdo así, tiene que estar recogido en presupuesto como un gasto. Lo obliga la Unión Europea. De hecho, hay países que tienen muy poquito gasto fiscal, algunos no tienen. Aquí nos parece que es normal. Entonces, cuando nos hablan de gasto, no nos dicen nada del gasto fiscal. Y vamos a ver el importe que es. Bueno, tengo el dato, en vez de pasaros la letra, bueno, os quería pasar un cuadro. Bueno, nada, os voy a pasar la letra. El cuadro vendrá después. Mirad, del total de impuestos en la CAP en 2016, del total de lo que se recaudó, se dejó de recaudar por gastos fiscales 6.000 millones de euros. Os digo, luego vamos a ver en el de Vizcaya y lo vais a ver muy claro con todos los números puestos. El dato de presupuestos de gobierno vasco, que eran 10.000 y algo millones, o sea, solamente con quitar una parte de esas vacaciones fiscales se podía haber subido el gasto en lo que fuese. Entonces, cuando os están diciendo no hay dinero para el ayuntamiento, ¿qué hacéis con vuestros gastos fiscales? ¿Qué hacéis? ¿Entendéis? O sea, por eso esto hay que entender para salir de sus elementos de debate, que controlan también tecnicistas, porque estamos hablando de política económica. Entonces, por cada 100 euros recaudados se han dejado de recaudar otros 45, se podían haber recaudado 145. Esto es un ejemplo. Solo con las vacaciones fiscales de un año podríamos construir a tasa de vivienda pública, o rehabilitar sería mucho más, pero es el ejemplo, no es porque yo esté a favor de la construcción, de que solamente con un año de vacaciones fiscales se colocaban más de 70.000 viviendas sociales en el mercado de nueva construcción. Si encima rehabilitamos o compramos parque, entonces cuando os digan y que queráis hacer un órdago a la vivienda, o sea, aquí en un año podemos montar un parque. ¿Cómo lo financio? Me dice, sí, si tuviéramos dinero, un pacto social, que todas las empresas, que todos los contribuyentes, o sea, renuncien ese año a sus vacaciones fiscales o bonificaciones fiscales, los que no pagan Hacienda pero no trabajan, tienen que reducir a nada, y solo con eso, en ese año, ya están hechas. O sea, para que veamos ejemplos de a dónde van los gastos fiscales. En 2016, el gasto fiscal por aportaciones a planes de pensiones, que nos dice el banco, no vas a meter dinero en el plan de pensiones, que vas a desgravar, que es muy ventajoso. Bueno, pues en el presupuesto de 2016 fueron 183 millones de euros los que dejaron de recaudar nuestras diputaciones, que al final lo vive la banca, se lo absorbe la banca, porque los fondos de pensiones están dando rentabilidades negativas y engañan a la gente para que lo suscriban solamente por la fiscalidad, pero la fiscalidad la pagamos todos. Deciros que esta cantidad es la más pequeña en una década, porque con la crisis la gente ha dejado de meter, pero esta cantidad al inicio de la crisis había superado los 400 millones de euros, cuando el gasto en renta básica en aquellos momentos era 100 y pico millones de euros. Era 3 veces mayor al inicio de la crisis. El coste en fondos de pensiones, o sea, fiscal, o sea, dábamos más fiscalmente a quien hoy le sobra el dinero y se lo está metiendo en el banco que a los que estaban con la renta básica. Bueno, más temas, pues el complemento de vivienda, pero esto ya creo que lo vamos a ver con el gasto. Bueno, aquí tengo un dato azul interesante. Mira, en el año 2016 todo el gasto fiscal en vivienda de las 3 diputaciones fue 359 millones de euros, o sea, lo que se dejó de recaudar por bonificar la propiedad. Todo el presupuesto, y cuando digo todo, de la Viceconsejería de Vivienda es el viceconsejero, son sus directores, son sus funcionarios, más
lo que da vivienda. Pasa que como lo tiene todo mezclado, porque marca el director de vivienda, dice que es un coste de vivienda, o sea, lo da todo mezclado. Pues él he cogido todo, o sea, todo el gasto real a vivienda fueron 108 millones. Y todo el beneficio fiscal a vivienda, 359, el gasto fiscal. Y eso es un gasto. Por eso os digo que nos están escatimando esto del debate. Luego, cuando entremos en el presupuesto de Vizcaya, porque esto es general, veremos en un cuadro, igual se nos quedará. Voy muy rápido, ¿es muy denso esto? No, muy bien. Bueno, otro elemento que se nos quita del debate y que además creo que como podemos, luego podéis hacer, quiero decir, ideológicamente cada uno hará lo que quiera con el cupo, pero que tenéis que entender muy bien esto, porque además es una bomba de relojería y está a punto de estallar, lo tenéis que entender. A ver, el tema del cupo. Hemos visto antes cómo tenemos competencias no asumidas, que las tiene el Estado y hay que pagar por ellas. En eso todos de acuerdo, no hay ningún problema. Bueno, el tema es qué importes se pagan y con qué riesgo, o sea, el riesgo. Entonces, ¿qué es el importe que pagamos? Pagamos el 6,24% de todo lo que gasta el Estado en competencias que no tenemos asumidas. No de lo que recaudemos, cuidado, de lo que el Estado gaste en sus presupuestos. ¿Por qué el 6,24%? Porque en el año 81, que es cuando se aprueba el concierto económico, se habían hecho un estudio económico de una serie de variables, con estadísticas muy viejas, eran casi del 75, de cuál era la riqueza del País Vasco en el peso de España, cuál era la población del País Vasco en el peso de España. Entonces, con unos índices variados, se sacó ese 6,24. Deciros que nuestra riqueza en el peso de España ha ido bajando, porque las reconversiones metieron un palo, lo conocéis muy bien en esta zona, o sea, por todo, en estos momentos, riqueza en el peso de España tenemos el 6,1, el último dato del Eustat, o sea, nuestro PIB respecto al español, el 6,1. Población, desde el momento de máxima población nuestra, que fue el 5,8% en el peso de España, o sea, de toda la población española, 5,8% está en el País Vasco, ahora está el 4 y pico. O sea, lo estáis viendo, somos una población súper envejecida, la gente se ha ido, la gente que vino y que se ha reconvertido se ha marchado a los pueblos, estamos perdiendo población. Creció un poco en 2011 con los inmigrantes, pero ya el último censo ha vuelto a dar, está dando a la baja. Entonces, todos los elementos estamos perdiendo, o sea, el 6,4 es mucho más de nuestra economía y de nuestros habitantes, o sea, y ese índice nos ha tocado, eso por una parte. Pero el riesgo del cupo no es ese 6,4. El riesgo del cupo es el siguiente. Es que pagamos eso, recaudemos o no recaudemos. O sea, nuestro pago está en función de lo que gasta el Estado, en lo que no tenemos transferido. Por ejemplo, trenes de alta velocidad. Ahora ha parado muchos, pero en su momento el Estado llegó a tener 10.000 kilómetros de vía presupuestada. No tenemos la competencia de Renfe ni de ferrocarriles. Teníamos que pagar el 6,24 de toda la alta velocidad del Estado, o sea, 624 kilómetros de alta velocidad. Aunque hubieran hecho aquí los 400, hubiésemos pagado mucho más, ¿lo veis? O sea, y ahí no tenemos decisión. Te pueden decir sí, a través de los parlamentarios que el País Vasco tenga en Madrid, puede incidir. Bueno, puede darse, como se está dando, que la recaudación de las diputaciones se está bajando y se está dando que el gasto del Estado está subiendo, porque ¿dónde está subiendo? El coste de deuda es disparado ya sabéis cómo está la deuda pública, que ha superado el 100% la deuda del Estado, el paro, o sea, ¿quién puede sostener 4 millones de parados? O sea, el gasto del paro que paga la ANVIDE no lo tenemos, las pensiones, cuando haga crack, toda esa caja la tenemos, no, o sea, todo eso lo estamos pagando. Lo que está aumentando, bueno, las aportaciones a la Unión Europea, son gastos. La OTAN, cada vez estamos aportando mucho más a la OTAN, es el gran secreto, pero claro, la OTAN está en misiones por todas partes, en una guerra extendida, estamos pagando el 6,24% de lo que España tiene que pagar. Entonces, lo que está aumentando en el Estado es eso. Entonces, el riesgo unilateral del cupo es como una familia que tiene unos ingresos y tiene una hipoteca a interés variable, el interés va subiendo, esa hipoteca,
y no depende de sus ingresos. Entonces, ¿entendéis? No depende. Entonces, voy pagando mientras pueda y le voy diciendo a mi hijo, no puedes ir a la universidad, a ti no puedo hacer esto, no puedo cambiar, que es lo que nos está pasando en los ayuntamientos y en todas partes. El PNV está mintiendo descaradamente ahora con un tema y es el que intenta despejar en esta siguiente legislatura. Os cuento. ¿Cómo calculan el cupo cada año? Porque os estoy diciendo, es el 624 de todas las transferencias que no nos han hecho. Yo estuve un año en el equipo de cálculo oficial, y es muy duro porque te tienes que coger todos los presupuestos del Estado, ir al último desglose para ver, porque es que en todos los sitios parece que educación lo tenemos transferido, ¿no? Pues no, en educación hay una parte científica, una parte en la UNED, una parte no sé qué, que no está transferido. La UNED es para todos, pertenece al Estado. Quiero decir, que te tienes que ir a sanidad, parece que la tenemos transferida, que tenemos los aquí hecha, no. Cuando nuestros pensionistas se van a Benidorm y necesitan la sanidad pública, ¿qué pasa? Hay una serie de partidas, o sea, que marcan otras cosas que tenemos que ir buceando hasta la última partida y decir esta sí, esta no está, y luego ponerte de acuerdo con los técnicos del Estado en negociar. Entonces, esa labor tan fuerte se hace cada 5 años y se llama año base. Entonces, las leyes del cupo tienen una duración quinquenal y cada base del quinquenio se calcula cuánto se paga ese año, o sea, según los presupuestos, y luego se actualiza los siguientes años, pues en función de cómo va la economía, número de habitantes, unas variables. Y eso se le llama cupo provisional. Luego, cuando tú liquidas, pues el Estado ve si se ha desviado mucho por su deuda y tal, y hace una liquidación definitiva. Bueno, con esto, ¿qué os quiero decir? Os quiero decir que en el año 2007 se aprobó la última ley quinquenal. Se aprobó 2007-2011. Entonces, a final de 2011 tenía que haber entrado en vigor la presupuestos, o sea, la ley del cupo 2012-2016, que acabaría ahora. ¿Qué sucedió? Pues que en 2011 nos habíamos metido en plena crisis, que la deuda pública había aumentado un montón y que lo que se estaba encontrando País Vasco y diputaciones es que le podemos estar debiendo tal cantidad. No oíais con Idoia, Cena Ruzabitri y tal, no sé si os acordáis, aquellas discusiones del cupo, tú me debes, yo te debo, que se han callado, porque había tensión política. O sea, ahora lo que hay detrás es que el gobierno vasco sabe, el PNV sabe, que cuando esto se actualice, o sea, esto es y entonces están negociando un montón de cosas, un montón o sea, a través del cupo. Pero si en un momento dado España dice no, liquido todo, pues claro, con las deudas también se pueden condonar, quiero decir, pueden hacer, todo es política, pero en estos momentos una actualización del cupo puede descapitalizar muy rápido, o sea, unos años, o sea, no quedarse sin dinero literalmente, diputaciones y ayuntamientos hacia abajo, ¿entendéis el tema? Entonces, el cupo es el instrumento que siempre ha vendido el PNV para sus pactismos en la transición, siempre ha dicho que es un elemento de autogobierno que ya querrían los catalanes. Os digo que los catalanes no quieren este cupo porque es de riesgo unilateral, no depende de nuestros ingresos. Los catalanes lo que quieren es un cupo que, si sus ingresos disminuya, me explico, es yo te pago, pero en función de mi capacidad, o sea, nunca estamos diciendo desde la izquierda no a la solidaridad con los pueblos del Estado español. Y es más, antes del cupo existía, antes del concierto económico, lo que era el Fondo de Compensación Interterritorial, que pagaban todas las comunidades y se distribuía a las más pobres. O sea, elementos de compensación todos, pero no, ¿entendéis?, de saqueo. Y esto, el gobierno vasco nunca esperó una crisis de esta magnitud ni una descompensación de gastos del Estado de tanto. Y no sabe qué hacer con este elemento porque lo ha vendido siempre como el mayor elemento de autogobierno. Y es falso. 45 minutos. Bueno, deciros que en 2016 el cupo que se ha pagado en Madrid, y os digo provisional, líquido, ha sido 1.212.000. El cupo bruto es mucho mayor. Es que luego está el otro tema con el cupo. El cupo bruto es como el alquiler. Vosotros tenéis una casa en alquiler
y habéis marcado un alquiler anual con el propietario, y ese es el bruto, tengo que pagar tanto. Pero resulta que el propietario que está en Madrid y es Madrid, como no está aquí, te dice, bien, hay una reparación en el tejado, hazlo tú que lo descuento del alquiler. Hay que pagar este seguro que me corresponde a mí, hazlo tú y lo descuento del alquiler. Entonces, lo que yo pago al final en Madrid, cupo líquido, es la liquidación esa, pero realmente lo que me corresponde es el bruto es el 6,24, ¿entendéis? Entonces, el gobierno vasco ahora, por ejemplo, está pagando todo el avance que ha hecho del tren de alta velocidad, lo ha pagado, y no sabéis qué decía, lo ajustaré con el cupo, quiere decir, le voy a ingresar menos líquido, pero ya me lo estoy pagando en el o sea, que el líquido y el bruto no es lo mismo, lo que realmente debemos es el bruto, aunque luego siempre nos dicen, no, yo he pagado esto, pero todo lo del medio, ese alquiler, acordaros de eso. Bueno, entonces, nuestras diputaciones, o sea, nuestra recaudación, se paga ese 6,24% de todo lo que gasta el Estado español. Pero, os he dicho antes que gobierno, solo acabo este punto para debatir todos juntos, que el gobierno vasco tampoco recauda. Entonces, ¿qué se le da al gobierno vasco? Y aquí entra el otro gran Cristo. Garaikoetxea y el PNV se dividió por esto. Se dividió por la famosa Ley de Territorios Históricos, que es otra bomba de relojería que está ahí, que nadie quiere tocar, porque puede volver a ser de ruptura institucional. ¿Qué dice esta ley? La Ley de Territorios Históricos lo que dice es, porque cuando sale gobierno, o sea, primero solo están los territorios históricos con sus diputaciones, y cuando se crea gobierno vasco, pues a gobierno vasco primero hay que darle transferencias. ¿Qué nos quitamos diputaciones para darle a gobierno vasco? Antes lo hacía todo diputaciones, el ayuntamiento de Basurto era de la diputación, de Osakidetza, o sea, hacía sanidad, hacía... Bueno, entonces, ¿qué le damos a gobierno vasco? Y además, para darle eso, le tengo que dar dinero para que ejercite sus competencias. Entonces, la Ley de Territorios Históricos lo que vino a regular fue eso, pero ya os digo, con tanta tensión que rompió el partido, o sea, no está nada equilibrada. Entonces, lo que dice es lo siguiente, que el gobierno vasco, de todo lo que recaude vuestras diputaciones, se lleva el 70%, bueno, después de pagar al Estado, o sea, tributos concertados que se llaman, recaudo, pago al Estado, entonces hago esa resta, claro, y de lo que me queda, el 70,4% para gobierno vasco. Lo mismo, haya recaudado yo más o menos. Se lleva eso fijo. Esto ahora puede estar, no sé si equilibrado o no, pero deciros que cuando se aprobó la ley, que es de inicios del 85, fue cuando el partido se rompió a final del 84, de inicios del 85, gobierno vasco casi no tenía competencias. El Estado todavía tenía educación, Osakidetza no se había creado, tal. Hubo tal flujo de dinero de diputaciones a gobierno vasco que el gobierno vasco hizo obras faraónicas, se metió en proyectos, tenía, o sea, que era más de lo que necesitaba. De hecho, se fueron creando estructuras de gasto porque tengo dinero. ¿Entendéis? O sea, no se ha analizado. Bueno, entonces, esto es lo primero. Se le paga al gobierno vasco el 70,4% de todo lo que se recauda, y eso es por sus presupuestos generales. Luego, cuando el gobierno vasco se quiere meter en algo especial ese año, pues porque de repente diga, pues quiero hacer unos planes de... Bueno, vuelta. ¿Cómo se ha pagado? Voy a ir al plan de alta velocidad. El gobierno vasco se ha metido y ha dicho, porque lo ha hecho, voy a adelantar el dinero para destrozar Vizcaya y Guipúzcoa. Y entonces, ¿cuánto le vamos a dar cada uno? Eso ya es un gasto específico. Entonces, distribuye el gasto en lo que llama índice de imputación, que siempre oiréis, los coeficientes que nos tocan a cada provincia. Y entonces, pues lo hace en función, lo mismo un poco que el cupo, en función de su población, en función de su riqueza, marco cuánto tiene que pagar cada provincia. Entonces, Vizcaya tiene que pagar el 50,64% del gasto que haga el gobierno vasco. ¿Entiendes? De lo que ha adelantado para trenes de alta velocidad, el 50,64% lo ha adelantado Vizcaya. Además de que le ha dado el 70% de toda su recaudación, ¿eh? O sea, esto se suma a esto, ¿eh? Entonces, cuando os digan en el ayuntamiento es que no hay dinero, o sea, pues Diputación que deje de hacer estos adelantos o que se plantee, o sea, hay unas responsabilidades políticas detrás de todo esto que no está debatido. Y que en algún momento no podemos decir viene desde los años 80. Los nuevos partidos, las nuevas generaciones tendremos la responsabilidad de hacer un nuevo marco.
Bueno, con esto ya entro en el debate. Aquí os he puesto, para que veáis todo esto en Vizcaya, las grandes cifras de presupuestos de Vizcaya de 2016. Estos son los datos reales que tenía Vizcaya en sus presupuestos. Su recaudación fue esa, 7.063 millones de euros. Sus gastos fiscales, esos que pudiendo recaudar no ha recaudado, 3.075. Cuando hablamos de gastos fiscales, que tuve esta discusión, se la metí mucho porque fui juntera en Álava, te decían enseguida, ¿qué quieres? ¿Que le digamos a los trabajadores que le quitamos la deducción por hijo? Ese es el chocolate. Ahí están todas las vacaciones fiscales a las empresas. Ahí ellos tienen todas las declaraciones, deducciones por mecenazgo. O sea, los políticos están deduciendo por mecenazgo a no sé qué, que es la asociación Sabinechea, por mecenazgo a no sé dónde, ¿sabéis? O sea, esto es mucho más que deducciones por hijos, que deducciones por vivienda, o sea, que luego nos cortan. Y si en ese momento hay que tirar por esto, sí. O sea, lo que queremos es que quiten todas las vacaciones fiscales y a la gente que tenga hijos que no le den la deducción por Hacienda, porque es que por Hacienda los parados que no cotizan no tienen ni la deducción por hijos, ¿os dais cuenta? O sea, que realmente se lo está llevando la clase media, que encima, porque las rentas más bajas ni están cotizando, o sea, están exentas, están fuera de. Entonces, claro que voy a proteger a la familia, pero dándole una cantidad directa. Lo que aquí tú me estás diciendo que es gasto fiscal por familia, lo paso a la dirección de familia y lo distribuyo directamente a las familias que lo necesitan. Es decir, que no tenemos que tener miedo de decir, claro que quiero que quites la deducción por hijos, pero, o sea, ese gasto vamos a redistribuirlo entre los que lo necesitan, ¿me explico? Pero bueno, que veáis de qué cantidades estamos hablando. Y que con esto pues podremos plantear cosas. La aportación al gobierno vasco ha sido esta, el 70% de estos ingresos, 4.300, más del gasto específico que en 2016 ha planificado el gobierno vasco, 270. O sea, que al gobierno vasco han mandado esto. Entonces, hasta aquí quiero deciros que lo tiene que hacer, o sea, bueno, el cupo al Estado estaba en 614, pero como está el MEDEV, provisional ha ingresado 380. Bueno, el tema es que esta aportación y esta, las rojas, son obligatorias. ¿Entendéis? O sea, son obligatorias. Entonces, lo que se hace es, de estos 7.000, quitar los 4.000 al gobierno vasco, los 380 al Estado, y ya me queda algo, y de ese algo tengo que darlo a municipios y a la propia provincia. Entonces, a municipios, luego os dejaré, no se puede dar menos que el 51%, pero de lo que quede ya aquí. O sea, no es de lo que recauda. Se dice, de toda la recaudación hay que restar todos los compromisos de pago a instituciones superiores, Estado, Gobierno vasco, y de ahí, pues este importe, o sea, la Diputación podría dar más, pero no menos. Este año se subió el porcentaje porque es que no hay ingresos y subió, y ella se endeudó. Porque los ayuntamientos tienen peor el endeudamiento. Entonces, ha dado a municipios 841 millones, fijaros, de todo lo recaudado en Vizcaya, que ha ido a municipios, ni el 12%. Entonces, cuando os diga, no hay ingresos, pero yo quiero hablar del capítulo de ingresos, no me digas que voy a gastar esto porque no tengo dinero, quiero hablar de todo esto. Y para la gestión propia le ha quedado la diferencia, que ha gastado más y se ha tenido que endeudar. Esto es lo que le quedaba. Entonces, ya está.